Crecimiento económico del Perú y oportunidades de inversión. Integrantes: Joshua Camones, Adita Ruiz Caro Torrelli, Leslie Vázquez Paredes. En la última década, el Perú se destacó como una de las economías de más rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual promedio de 5,9% en un entorno de baja inflación, 2,9% en promedio. Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diversos ámbitos dieron lugar a este escenario de alto crecimiento con baja inflación. Como resultado, el fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos conllevó una notable reducción de los índices de pobreza. PBI tuvo una leve recuperación, llegando a 3,3% en 2015, después de haber registrado el índice más bajo en 6 años, 2,4% en el 2014. El crecimiento se debió al fuerte aumento de los inventarios y a una recuperación de las exportaciones. La inflación general, después de llegar a un punto máximo de 4,6% a principios de año, disminuyó nuevamente y se encontraba en 2,9% en agosto del 2016, justo por debajo del límite superior del rango meta. La reducción de la inflación se debió a una menor presión por depreciación de la moneda nacional y a la normalización de las condiciones del clima, que ejercieron presión sobre los precios de los alimentos en los meses anteriores. La producción nacional creció en 4,88%, con lo que registró 82 meses de alza del PBI, informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. El crecimiento en este periodo lo lideraron los sectores de minería e hidrocarburos, sobre todo en la producción de cobre, telecomunicaciones en servicios de Internet, televisión por suscripción y telefonía, construcción y comercio. Por el lado del sector minero, se resalta el crecimiento de la producción, más de 33,24%, la mayor tasa en 14 años. En esta línea, el proyecto Las Bambas aporta alrededor del 40% de crecimiento de extracción mensual de cobre en el sector, señala BBVA Research. En el periodo 2005-2014, la economía peruana ha crecido interrumpidamente. En contraposición, el 2009 fue el más bajo de todos. La razón de esta caída fue la crisis económica que afectó a los principales países del mundo. A partir del año 2013, la demanda global se incrementó en 4,9% a partir del buen desempeño del consumo y la inversión, que se sintetizan en una demanda interna que crece 7,2%. En este agregado macroeconómico, las variables de mayor crecimiento fueron la formación bruta de capital, 11,5%, el consumo del gobierno, 6,7% y el consumo privado, 5,3%. En tanto, decrecieron las exportaciones, menos 3,1%. En la oferta global, 4,9%, se incrementaron sus dos componentes, el Producto Bruto Interno, 5,8%, y las importaciones de bienes y servicios, 2,1%. A inicios del año pasado, se aguardaba que el PBI peruano se expanda 4,8%, según el Banco Central. No obstante, en su más reciente reporte de inflación, el ente monetario pronosticó que la economía habría cerrado el año con un incremento de 2,9%. Sin embargo, analizando el desempeño del PBI por actividad económica, se debe destacar la recuperación del sector minero, el cual habría culminado el 2015 con un avance de 7,3%, mejorando notablemente si se compara con la cifra del 2014, menos 0,8%. Del mismo modo, el sector comercio continuó reportando tasas de crecimiento positivas. Con respecto a la inflación, se observó una tendencia al alza durante casi todo el 2015, ubicándose en todo el año por encima del rango objetivo del Banco Central, de 1% a 3%, y cerrar el 2015 en 4,4%. El alza de las tarifas eléctricas y de los alimentos, sumado al aumento de los precios de los bienes importados debido al aumento del tipo de cambio, el cual encarece los bienes foráneos y explica el crecimiento de la inflación, aunque el menor precio de los combustibles alivió en parte dicha subida. A nivel regional,
Es importante resaltar que la economía peruana no solo será una de las que más crezca en el 2016 y 2017, sino la que más se acelere respecto del 2015. Según la consultora Consensus Forecast, Perú liderará el crecimiento con una tasa de 3.6%. En los próximos 2 o 3 años, se espera que el inicio de la fase de producción de proyectos mineros a gran escala, la mayor inversión pública y privada en proyectos de infraestructura, refuercen la demanda agregada. Además, el país seguirá impulsando reformas estructurales, garantizando con ello la confianza de inversionistas privados.